Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el ciclo for en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, como podemos observar en el diagrama, ahora vamos a ver el uso del ciclo for. A diferencia de los bloques while que hemos visto anteriormente, en este caso el concepto del ciclo for es exactamente el mismo de repetir instrucciones. Sin embargo, vamos a tener secciones más específicas para el manejo de la expresión booleana, incluso la definición del contador y también el incremento de este contador. Así que vamos a tener también una condición que se debe de revisar, la cual, si es verdadera, ejecuta nuestro bloque de código del ciclo for. Pero terminando esta ejecución, entonces se puede incrementar o decrementar el contador asociado a este ciclo for. Se revisa de nueva cuenta la condición, si es verdadera se vuelve a ejecutar las líneas de código y si es falsa, entonces termina la ejecución de nuestro ciclo for. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto para que quede todo más claro. Y voy a dejar este código simplemente para que podamos compararlo en caso necesario. Bien, como podemos observar, dentro del ciclo while lo que hicimos fue declarar una variable llamada contador, pero fue externa al ciclo while. En el caso del ciclo for, cuando estamos trabajando con esta estructura, tenemos un espacio disponible para la declaración de este contador o contadores, ya que podrían ser varias variables de tipo contador. Así que tenemos tres espacios, según la sintaxis de este ciclo for, separados por punto y coma. Posteriormente abrimos llaves y cerramos llaves y este es el cuerpo de la estructura del ciclo for. Las sentencias que se van a repetir hasta que la condición sea falsa. Ahora, esta primera parte del ciclo for normalmente la vamos a utilizar para declarar nuestra variable de contador, la cual se va a incrementar posteriormente, una vez que termine de ejecutar estas sentencias. La siguiente parte de este ciclo for lo que va a tener es la condición, y si es verdadera, entonces se ejecutan estas líneas de código que están dentro del ciclo for. De igual manera, si el ciclo for solamente contiene una línea de código, entonces no es necesario el uso de llaves. Pero es recomendable, ya que rápidamente podría tener más líneas nuestro código y entonces así evitar problemas. Ya no tendríamos que modificarlo, ya no tendríamos que agregar llaves. Por lo tanto, es recomendable que agreguemos llaves, aunque si es solamente una línea, no es requerido. Y finalmente, la última sección de este ciclo for es para incrementar la variable de contador que hemos definido al inicio. Y esta parte se va a ejecutar una vez que haya terminado de evaluar estas líneas de código. Cuando se realiza la repetición, se revisa el incremento de la variable de contador y se vuelve a revisar la condición. Y de nueva cuenta, si la condición es verdadera, se vuelven a ejecutar estas líneas de código, se vuelve a revisar el incremento del contador y se vuelve a revisar la condición. Así que ese va a ser el flujo del ciclo for. Es un poco más complejo, pero tenemos cada una de las secciones de manera más explícita para poder utilizarlas dentro de este ciclo for. Así que vamos a definir nuestra variable contador y le vamos a asignar el valor de 0. Así que de igual manera vamos a comenzar con el valor de 0, similar a como lo hicimos con el ciclo while, pero recordemos que esta variable la declaramos de manera externa. Ahora, un detalle es que esta variable de contador la podemos seguir utilizando incluso fuera del ciclo while, ya que fue declarada fuera del ciclo while. En cambio, esta variable de contador ya no puede ser utilizada fuera del ciclo for. Así que en la siguiente línea después del ciclo for ya no podemos utilizar esta variable. Debido a que esta variable solamente es interna, se está declarando dentro del ciclo for y por lo tanto se destruye una vez que estamos fuera del ciclo for. Así que esta variable se dice que es local al ciclo for. Bien, así que ese es uno de los detalles cuando definimos una variable utilizando este ciclo for. Ahora, como siguiente paso, vamos a definir la expresión booleana. Así que agregamos contador menor que 3. Va a ser el mismo ejemplo, pero ahora utilizando la sintaxis del ciclo for. Y por último, vamos a incrementar nuestra variable de contador más, ya que como hemos comentado, esta sección se va a utilizar para incrementar el contador. Y si la condición es verdadera, entonces se van a ejecutar las siguientes líneas de código que están dentro del ciclo for. Mandamos a imprimir la variable de contador y ya no es necesario incrementar la variable contador. Como en este caso en el ciclo while, era necesario incrementar el contador y nosotros asegurarnos que se ejecutara esta línea de código. De lo contrario, terminaríamos en un ciclo infinito. En este caso, en el ciclo for, no es necesario incrementarlo en esta línea, ya que tenemos de manera explícita una parte de la sintaxis donde va el incremento de los contadores. Así que antes de que se vuelva a comprobar la condición, entonces se incrementa primero el contador y ya después se revisa la condición. Esta parte del ciclo for solamente se va a ejecutar una vez y al principio del uso de este ciclo for.
Así que esta variable no se va a crear varias veces, sino solamente se va a crear al inicio del ciclo for y ya posteriormente se va a utilizar dentro de este ciclo for. En cambio, esta parte del ciclo for se evalúa cada vez que necesitemos evaluar la siguiente iteración. Por iteración nos referimos al número de veces que se está ejecutando este ciclo for. Cada vez que se ejecuta se dice que es una iteración. Y cada vez que termina una iteración, entonces se incrementa en primer lugar el contador, la variable contador, y posteriormente se vuelve a revisar esta condición. Si es verdadera, entonces se vuelve a ejecutar una iteración más y se repite el proceso, se incrementa la variable y se vuelve a revisar la condición. Y si esta condición llega al punto que es falsa, entonces termina la ejecución del ciclo for. Bien, vamos a comprobarlo, guardamos cambios y ejecutamos. Aquí tenemos en la parte inferior también la impresión del ciclo while, del ciclo de while. Vamos a quitar esto para que no haya confusión, pero incluso podemos observar que esto no nos marcaba error. A pesar de que ya hemos definido la variable contador anteriormente, en esta parte de código esta variable ya no existe, ya que solamente fue definida pero dentro del ciclo for, no fuera. Por lo tanto, esta variable contador aquí podemos volver a definirla sin ningún problema, ya que realmente ya no existe, ya que al terminar el ciclo for también termina esta variable de contador, se destruye. Sin embargo, aún así vamos a poner esto entre comentarios, vamos a guardar cambios y ejecutamos. Y podemos observar que es el mismo resultado, el contador con el valor de 0, 1 y 2. Y vamos a poner un punto de ruptura para ejecutar paso a paso. Damos clic derecho, modo debug. Aquí vamos a observar cómo se va a crear la variable contador y podemos agregar un watch para observar esta expresión. Aquí ya lo tenemos, así que ya no es necesario agregarlo, coincide con este código. Así que es la evaluación de la misma expresión. Y si la condición es verdadera, entonces va a entrar a la ejecución del ciclo for. Todavía no se ejecuta el incremento del contador. El incremento del contador se va a ejecutar hasta que termine la primera iteración de este ciclo for. Una vez que termina la iteración, entramos a la parte del contador del incremento y se vuelve a revisar la condición. Esto no lo podemos ver en modo debug, ya que se va a ejecutar toda esta línea de un solo golpe. Así que por ello ya debemos tener la teoría que les estamos explicando para que entiendan cómo funciona y cómo se ejecuta paso a paso. Bien, sin embargo, vamos a ver qué es lo que sí podemos observar. Presionamos F8 y podemos observar que se ha creado la variable contador, que es de tipo entero, con el valor de 0. Y también la expresión booleana, en este caso contador menor que 3, es de tipo booleano y en este momento tiene el valor de true, ya que 0 es menor que 3. No me voy a posicionar en ninguna parte de este código para que el modo debug no ejecute estas líneas de código, ya que recordemos que puede alterar la ejecución de nuestro programa. Bien, y como siguiente paso entonces vamos a observar la impresión de la variable contador. Así que presiono F8 y podemos observar que se imprime por primera vez la variable contador igual a 0. Así que esta variable de contador podemos observar que en este momento tiene el valor de 0. Bien, ahora aquí es donde sucede lo importante. Vamos a ver el orden. Hemos comentado que esta variable solamente se va a utilizar para la primera iteración, la primera vez que se ejecuta este ciclo for. Así que esta vez ya no se va a volver a ejecutar esta parte del ciclo for, sino que una vez que termina la primera iteración nos vamos directamente al incremento de la variable contador y posteriormente se realiza de nueva cuenta la comprobación de la expresión booleana. Así que en este momento la variable contador todavía tiene el valor de 0. Si presionamos F8 se va a incrementar a 1, podemos observar que la variable contador ya tiene el valor de 1 y la expresión booleana sigue teniendo el valor de true. Por lo tanto es que volvimos a entrar dentro del bloque del ciclo for, a realizar la siguiente iteración. Así que vamos a la salida, si presionamos F8, observamos el siguiente valor de la iteración, contador igual a 1. Y ahora regresamos de nueva cuenta a la evaluación. Recordemos que primero se va a incrementar el contador y posteriormente se revisa la expresión. Así que presionamos F8. En este momento la variable contador ya tiene el valor de 2 y la expresión booleana sigue siendo verdadero, ya que 2 es menor que 3. Por lo tanto, esta expresión regresa al valor de verdadero. Presionamos F8, se imprime el valor de contador igual a 2, ya que es el valor de la variable contador, y en este momento es que va a terminar la ejecución del ciclo for. Si presiono F8, lo que va a suceder es que la variable contador se va a incrementar a 3, y por lo tanto, una vez que se revisa de nueva cuenta esta condición, 3 no es menor que 3, sino igual. Por lo tanto, esta condición es falsa y termina la ejecución del ciclo for y nos vamos a ejecutar la siguiente línea después del ciclo for.
Y como ya es la última línea, entonces termina la ejecución también de nuestro programa. Bien, vamos a comprobarlo. Presiono F8 e incluso ya no pudimos observar el detalle de la variable contador, ya se eliminó ya que terminó el ciclo for. Y la expresión de contador menor que 3 regresó el valor de falso y por lo tanto ya no podemos observar este valor, ya que esta expresión ya no podemos revisarla si ya estamos fuera del ciclo for. Sin embargo, con esto hemos comprobado que en este momento ya terminó de evaluarse esta expresión, ya no entramos al ciclo for y nos vamos a la siguiente línea después del ciclo for. Por lo tanto, es la última línea de nuestro código del método main, ejecutamos y termina la ejecución de nuestro programa. Bien, sin embargo, les recordamos que ustedes también deben de codificar este ejercicio y ejecutarlo paso a paso. No es suficiente simplemente con escuchar la explicación, ya que de esta manera no van a retener todo lo que les estamos explicando. Así que también codifíquenlo y estudienlo también paso a paso. Recuerden que también pueden descargar el código, aunque en este caso es bastante simple. Así que eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.